7 de junio de 1945, en cielo sobre Luzón, Filipinas. Un piloto mexicano de 24 años llamado José Espinosa Fuentes vuela su P-47 de Thunderbolt a 600 km por hora hacia una formación de cazas japoneses en 5 contra 1. Las probabilidades son imposibles. Su comandante le ordena por radio que regrese a la base inmediatamente, que es suicidio, aunque viva para luchar otro día. Pero José no se retira. No puede retirarse, porque lleva pintada en su avión una bandera mexicana y un águila devorando una serpiente. Y no vino desde el otro lado del mundo para huir cuando las cosas se ponen difíciles. En los siguientes 30 minutos, José Espinosa hará algo que incluso pilotos americanos con años de experiencia consideran imposible. Derribará 5 aviones enemigos en combate aéreo, uno por uno, convirtiéndose en el único as mexicano de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia que México olvidó, la historia del Escuadrón 201. Las Águilas Aztecas, los únicos soldados latinoamericanos que lucharon en el frente del Pacífico, y del hombre que demostró que el valor no se mide por el tamaño de un ejército, sino por el tamaño del corazón de sus soldados. Pero para entender por qué un piloto mexicano estaba luchando en los cielos de Filipinas en 1945, tenemos que retroceder 3 años. Mayo de 1942 en México era un país neutral que intentaba desesperadamente mantenerse fuera de la guerra, que estaba consumiendo al planeta entero. Europa ardía, Asia sangraba, y México solo quería paz. Pero la neutralidad tiene un precio, y a veces ese precio se paga en sangre. El 13 de mayo de 1942, el buque petrolero mexicano Potrero del Llano navegaba pacíficamente por el Golfo de México, transportando petróleo crudo. Era un barco civil, desarmado, sin amenaza para nadie. Pero eso no importó. Un submarino alemán, U-Bailey, emergió de las profundidades y sin advertencia alguna disparó un torpedo. La explosión desgarró el casco del Potrero del Llano. 13 marineros mexicanos murieron en las aguas heladas. El barco se hundió en minutos. México estaba conmocionado. Alemania había atacado sin provocación, pero el presidente Manuel Ávila Camacho pidió calma, pidió negociaciones, pidió una disculpa. Alemania respondió con silencio. Una semana después, el 20 de mayo, otro petrolero mexicano, el Faja de Oro, fue torpedeado por el submarino alemán U-106. Otros 7 mexicanos murieron. Esta vez no hubo dudas. Alemania estaba atacando deliberadamente a México, y México respondió de la única forma posible. El 22 de mayo de 1942, el presidente Ávila Camacho declaró que México estaba en estado de guerra contra las potencias del eje Alemania, Italia y Japón. Fue un momento histórico. México, que había permanecido neutral durante la Primera Guerra Mundial, ahora entraba en la Segunda. Pero había un problema enorme. El ejército mexicano no tenía capacidad para proyectar fuerza más allá de sus fronteras. No tenía portaaviones, no tenía bombarderos de largo alcance, no tenía la infraestructura logística para enviar decenas de miles de soldados al otro lado del mundo. Entonces, México tomó una decisión que cambiaría todo. Si no podía enviar un ejército completo, enviaría lo mejor que tenía. Una unidad de élite en los mejores pilotos, los más valientes, los que estuvieran dispuestos a morir lejos de casa por defender el honor de la nación. Así nació el Escuadrón 201. Si estás disfrutando esta historia que casi nadie conoce, déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Y suscríbete al canal, porque hay muchas más historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial que merecen ser contadas. En 1944, el gobierno mexicano convocó voluntarios de la Fuerza Aérea Mexicana para formar un escuadrón de combate
que lucharía junto a los estadounidenses en el Pacífico. La respuesta fue abrumadora. Más de 300 pilotos aplicaron, pero solo 300 fueron seleccionados para el entrenamiento inicial. Las pruebas eran brutales. Exámenes físicos extremos. Pruebas psicológicas diseñadas para romper a los débiles. Simulaciones de combate que dejaban a hombres experimentados vomitando de vértigo. A muchos se rindieron. Otros fueron descalificados. Al final, solo 33 pilotos y 270 hombres de apoyo formaron el Escuadrón 201. Fueron enviados a entrenar a Estados Unidos, primero a Texas, luego a California. Los americanos los miraban con escepticismo abierto, algunos con desprecio. ¿Qué podían hacer 30 pilotos mexicanos contra el imperio japonés? ¿Qué diferencia podrían hacer? Pero los mexicanos tenían algo que ningún entrenamiento puede enseñar: al orgullo. Llevaban en sus hombros el peso de representar a toda una nación. No podían fallar. Entre esos 33 pilotos estaba José Espinosa Fuentes, nacido en la Ciudad de México el 7 de diciembre de 1921, delgado, de estatura media, con ojos intensos que nunca parpadeaban cuando miraban a alguien. Tenía 23 años cuando se unió al Escuadrón 201, pero parecía mayor. La guerra envejece rápido. José había soñado con volar desde niño. Crecía viendo las exhibiciones aéreas en la Ciudad de México, donde los pilotos hacían acrobacias imposibles que desafiaban la muerte. Se alistó en la Fuerza Aérea Mexicana apenas tuvo edad suficiente, y cuando se anunció la formación del Escuadrón 201, fue el primero en presentarse como voluntario. Su madre le suplicó que no fuera. Le dijo que la guerra estaba al otro lado del mundo, que México ya había cumplido declarando la guerra, que no necesitaba morir en una selva filipina defendiendo territorio que ni siquiera era mexicano. Pero José le respondió con una frase que ella recordaría toda su vida: «Mamá, México me dio alas, ahora debo usarlas para defender su honor». El entrenamiento fue implacable. Los pilotos mexicanos aprendieron a volar el P-47 de Thunderbolt, uno de los cazas más pesados y poderosos de la guerra, un avión brutalmente difícil de dominar. Pesaba más de 7 toneladas, podía alcanzar 700 kilómetros por hora, y estaba armado con 8 ametralladoras calibre 50, capaces de destruir tanques. Los instructores americanos fueron duros con ellos, más duros de lo necesario. Algunos querían que fracasaran para probar que los mexicanos no podían igualar a los pilotos americanos. Pero los pilotos del Escuadrón 201 absorbieron cada crítica, cada insulto, cada desafío, y lo convirtieron en combustible. Entrenaron durante meses. Combat aéreo, bombardeo en picada, navegación sobre océanos donde un error de cálculo significa muerte segura, supervivencia en selva, porque donde iban, la jungla filipina era tan mortal como el enemigo. Finalmente, en marzo de 1945, el Escuadrón 201 fue declarado listo para el combate. Fueron enviados a Filipinas, donde los japoneses resistían desesperadamente la invasión aliada. Cuando llegaron a la base aérea de Clark Field en Luzón, los soldados americanos los recibieron con curiosidad. 30 pilotos mexicanos no cambiarían el curso de la guerra. Eso era obvio, pero pronto descubrirían que subestimar a las águilas aztecas era un error fatal. Las primeras misiones del Escuadrón 201 fueron ataques terrestres, bombardear posiciones japonesas, destroy bunkers, apoyar a las tropas aliadas en tierra. Los pilotos mexicanos volaban bajo, increíblemente bajo, a 100 metros de altura, donde el fuego antiaéreo japonés podía destrozarlos en segundos. Pero no retrocedían, no fallaban. En su primera misión, el 4 de junio de 1945, atacaron posiciones japonesas en Cagayan Valley. Los artilleros japoneses disparaban con todo lo que tenían,
El cielo se llenaba de explosiones negras. Fragmentos de metralla atravesaban las alas de los P-47. Pero los 30 aviones mexicanos completaron su misión. Todas las bombas dieron en el objetivo. Todos los pilotos regresaron. Los americanos quedaron impresionados. Estos mexicanos no solo eran valientes, eran precisos profesionales, dignos de respeto. José Espinosa había completado su primera misión de combate. Había atacado posiciones enemigas. Había visto explosiones. Había sentido el avión temblar por el fuego antiaéreo. Y había sobrevivido. Pero aún no había enfrentado a un caza japonés en combate aéreo mano a mano. Eso cambiaría 3 días después, el 7 de junio de 1945. Ese día José despegó como parte de una misión de escolta. Los bombarderos americanos atacarían objetivos cerca de Manila. El Escuadrón 201 proporcionaría cobertura aérea. Era una misión rutinaria, no. Debía serlo. Pero cuando llegaron al objetivo, el cielo explotó en caos. Una formación de cazas japoneses atacó desde las nubes, principalmente Mitsubishi A6M0. Los legendarios Zero, rápidos, ágiles e mortales. Los Zero eran los mejores cazas japoneses, ligeros como plumas, pero armados hasta los dientes, maniobrables como ningún otro avión en el cielo, pilotados por veteranos que habían luchado desde Pearl Harbor. Contra ellos, incluso pilotos americanos experimentados, luchaban por sobrevivir. Y José Espinosa, con apenas 3 días de combate, se encontró cara a cara con 5 de ellos. Su líder de escuadrón gritó por radio: «Espinosa, regresa a la base. Son demasiados. Es suicidio». Pero José no respondió, porque ya estaba en el ataque. Empujó la palanca hacia adelante. El P-47S lanzó en picada como un martillo cayendo del cielo. Velocidad a 600 kilómetros por hora. El primero Zero intentó girar para enfrentarlo. Demasiado lento, José. Presionó el gatillo. Las 8 ametralladoras calibre 50 rugieron. 100 proyectiles por segundo desgarrando el aire. El Zero explotó en llamas en uno abajo. El segundo Zero atacó desde arriba, disparando sus cañones de 20 milímetros. Los proyectiles pasaban cerca del P-47 de José. Demasiado cerca. Las explosiones sacudían el avión. Pero José era más rápido. Viró bruscamente a la derecha. El motor del PSGT rugía como un trueno. Giró detrás del Zero en una maniobra que sus instructores le habían dicho que era imposible a esa velocidad. Otro disparo a más explosiones. El segundo Zero se desintegró en el aire. 2 abajo. Los 3 Zero restantes se reagruparon. Ahora atacaban en formación coordinada. Táctica japonesa clásica. Uno distrae, mientras los otros atacan desde los flancos. José lo sabía, había estudiado las tácticas japonesas durante meses y tenía una ventaja que los pilotos Zero no esperaban. El P-47 de Thunderbolt, aunque menos maniobrable que el Zero, era más rápido en picada y muchísimo más resistente. Podía absorber castigo que destrozaría un Zero. José fingió retirarse. Los Zero lo persiguieron. Exactamente lo que José quería. Los llevó directamente a una trampa. Giró violentamente hacia arriba. Los motores del P-47 gritaban bajo la tensión. G-Forces aplastaban a José contra su asiento. Subió verticalmente, algo que los Zero no podían hacer tan bien. En la cima de la maniobra, cuando el P-47 se así perdía velocidad, José lo giró invertido. Ahora estaba cayendo hacia los Zero, disparando desde arriba. El tercer Zero intentó esquivar, demasiado tarde. Las balas trazadoras lo atravesaron de punta a punta. El piloto japonés saltó en paracaídas segundos antes de que el avión explotara. 3 abajo. Los 2 Zero restantes finalmente entendieron con quién estaban peleando. No estaban cazando, eran la presa. Intentaron
huir. Pero José no les dio oportunidad. Persiguió al cuarto cero a través de las nubes. Una persecución salvaje a 500 kilómetros por hora. El piloto japonés intentaba todos los trucos del manual. Giros cerrados, barriles en picadas, pero José anticipaba cada movimiento como si pudiera leer la mente del enemigo. Finalmente, el cero cometió un error. Giró demasiado cerrado. Perdió velocidad. José apareció detrás de él como un depredador implacable. Un disparo final. El cuarto Zero cayó envuelto en llamas hacia la selva filipina, en 4 abajo. El quinto Zero, viendo la destrucción total de sus compañeros, tomó la decisión más inteligente de su vida: huir a máxima velocidad hacia el norte. Pero José no lo dejaría escapar. La persecución duró varios minutos. A través de valles, sobre montañas. El piloto japonés volaba desesperadamente hacia territorio controlado por Japón buscando refugio. José sabía que estaba entrando en zona peligrosa. Más cazas japoneses podrían aparecer en cualquier momento. Estaba lejos de su base, bajo de combustible Ansolón, pero no importaba. Este cero había atacado a sus compañeros. Había intentado matarlo. No es. Finalmente, sobre una bahía al norte de Manila, José alcanzó al Zero. Un último disparo. El quinto avión japonés cayó al océano, levantando una columna de agua en 5 victorias. En 30 minutos, en José Espinosa Fuentes acababa de hacer lo imposible. Giró su P-47H hacia el sur, hacia casa. Su combustible estaba en rojo, apenas suficiente para llegar a la base. Pero, cuando aterrizó en Clark Field, los mecánicos corrieron hacia su avión. Contaron los impactos de bala, 17 agujeros en las alas y el fuselaje. El P-47 de Thunderbolt había demostrado por qué los pilotos lo llamaban el tanque volador. Podía recibir castigo brutal y seguir volando. Pero los mecánicos no podían creer lo otro. Las cámaras de vuelo del P-47H habían grabado todo el combate. 5 victorias confirmadas. José Espinosa Fuentes se había convertido en as en una sola misión, algo que incluso los mejores pilotos americanos raramente lograban. La noticia se propagó como fuego. No solo en la base americana, sino en México, los periódicos mexicanos publicaban la hazaña de José Espinosa en primera plana. Piloto mexicano derriba 5 aviones japoneses en un día. México tenía su héroe, su as, su prueba viviente de que los soldados mexicanos podían pelear codo a codo con los mejores del mundo y superarlos. Pero José nunca se jactó, nunca presumió. Cuando los reporteros le preguntaban cómo se sentía, simplemente decía: cumplí con mi deber. Cualquiera de mis compañeros habría hecho lo mismo. El Escuadrón 201 continuó luchando hasta el final de la guerra. Volaron 59 misiones de combate, destruyeron objetivos estratégicos japoneses, derribaron más aviones enemigos, apoyaron a las tropas terrestres americanas y filipinas, pero la victoria tuvo su precio. 5 pilotos del Escuadrón 201 murieron en combate. Capitán Pablo Rivas Martínez, Teniente Mario López Portillo, Teniente Fausto Vega Santander, Subteniente Héctor Espinosa Galván, Subteniente Guillermo González González. Murieron lejos de casa, en selvas filipinas, bajo cielos extranjeros, pero murieron como héroes, llevando la bandera mexicana en sus aviones, demostrando que México cumplía sus compromisos, que cuando México declara guerra, México lucha. Cuando la guerra terminó en agosto de 1945, con la rendición de Japón, el Escuadrón 201 regresó a México como héroes conquistadores. Cientos de miles de personas los recibieron en la Ciudad de México. Desfiles masivos, celebraciones, reconocimiento nacional. José Espinosa fue condecorado personalmente por el presidente. Recibió la Medalla al Mérito Militar, la más alta condecoración de México. Los americanos también lo reconocieron, otorgándole la Distinguished Flying Cross, pero José nunca se consideró un héroe. Jacques Dispius,
En entrevistas, siempre decía lo mismo: "Tan solo cumplí con mi deber". Cualquiera de mis compañeros habría hecho lo mismo. Los verdaderos héroes son los que no regresaron. Hoy, más de 70 años después, pocos mexicanos conocen la historia del Escuadrón 201. No se enseña en las escuelas, no aparece en los libros de texto. Los monumentos en su honor están olvidados, cubiertos de grafiti. En algunos casos, es una tragedia nacional. José Espinosa Fuentes vivió hasta 2009, murió a los 87 años. En sus últimos años, daba conferencias en escuelas, tratando desesperadamente de mantener viva la memoria del Escuadrón 201, pero pocos escuchaban. Cuando murió, apenas fue noticia. No hubo funeral de Estado. No hubo reconocimiento masivo. El único as mexicano de la Segunda Guerra Mundial fue enterrado en relativo silencio. Y eso es una tragedia, porque la historia del Escuadrón 201 no es solo historia militar, es un símbolo de lo que México puede lograr cuando se une con propósito. Es prueba de que el tamaño de un ejército no importa tanto como el valor de sus soldados. 33 pilotos, 300 hombres, en total, contra el imperio japonés, y nunca retrocedieron, nunca se rindieron, cumplieron cada misión, defendieron el honor de México en cielos extranjeros. El 7 de junio de 1945, José Espinosa Fuentes demostró que un solo hombre, con suficiente coraje y habilidad, puede hacer lo imposible. 5 aviones enemigos en 30 minutos, una hazaña que incluso pilotos americanos con años de experiencia raramente lograban. Pero más que las victorias, más que las medallas, José y el Escuadrón 201 demostraron algo más importante: que México cumple su palabra, que cuando México dice que luchará, lucha, que los soldados mexicanos merecen estar junto a los mejores del mundo. Esa es la historia que México olvidó, pero que no debe olvidarse nunca. Porque mientras existan mexicanos dispuestos a llevar el águila azteca a los cielos, sin importar cuán lejos o peligroso sea, México vivirá, no solo como territorio, sino como ideal, como ejemplo de honor, valentía y cumplimiento del deber. El Escuadrón 201 las águilas aztecas, los héroes que México olvidó, pero que la historia recordará para siempre.